Buenas noches, profesora. Comenzaré esta exposición con una frase. La inteligencia artificial tiene una capacidad de procesamiento infinita, pero el derecho aporta la brújula ética que ésta necesita para no atropellar la dignidad humana. Bueno, nuestro caso en sí consiste que en el robo de identidad sistemática y la responsabilidad civil. El desafío de la inteligencia artificial en el derecho peruano. Actualmente la inteligencia artificial ha transformado diversos ámbitos de nuestra sociedad, facilitando actividades económicas, financieras y administrativas. Sin embargo, también ha generado nuevos riesgos, entre ellos el robo de identidad sintética, una modalidad de fraude digital que utiliza datos reales y ficticios para crear identidades falsas con apariencia legítima. Esta problemática afecta derechos fundamentales, con la identidad, la privacidad, el honor y la reputación de las personas, además de plantear importantes desafíos para el derecho y la responsabilidad civil en el Perú. A lo largo de esta exposición analizaremos cómo funciona este tipo de fraude, el papel de la inteligencia artificial en su desarrollo, los daños que ocasiona a las víctimas y la respuesta que ofrece el ordenamiento jurídico peruano frente a estas nuevas amenazas tecnológicas. ¿Qué es el robo de identidad sistemática? El robo de identidad sintética es una modalidad avanzada de fraude digital que consiste en crear una identidad ficticia mediante la combinación de datos reales obtenidos de personas existentes con información falsa o generada artificialmente. El resultado es un perfil que aparenta ser legítimo y que puede ser utilizado para acceder a créditos, realizar transacciones financieras o cometer actos fraudulentos, a diferencia del robo de identidad tradicional donde su planta completamente a una persona real. En el robo de identidad sintética se crea un nuevo individuo digital. En realidad no existe. La inteligencia artificial potencia este fraude mediante herramientas como los DREDs, el procesamiento del lenguaje natural y la automatización de datos, permitiendo generar identidades cada vez más realistas y difíciles de detectar. Por ello, este fenómeno representa un desafío para el derecho peruano, ya que no solo genera daños económicos, sino también afecciones a la identidad digital, al honor, a la reputación y al proyecto de vida de las personas. Continuando, tenemos el papel de la inteligencia artificial. Como pueden observar en esta diapositiva, la inteligencia artificial es la herramienta central que facilita este fraude. En la pantalla podemos ver cuatro mecanismos principales. Por un lado tenemos la automatización de datos que permiten a los algoritmos generar cientos o miles de perfiles ficticios al mismo tiempo, desbordando los controles de seguridad convencionales. Por otro lado tenemos la inteligencia artificial utiliza el procesamiento del lenguaje natural para redactar textos y correos que imitan a la perfección a la víctima y finalmente se apoya en el reconocimiento facial avanzado y en los deepfakes, tecnología que vamos a profundizar a continuación. Como segundo punto tenemos el deepfake y suplantación de identidad. En esta diapositiva detallamos el peligro de los deepfakes como indica la presentación. Esta tecnología permite clonar rostros, imitar voces y crear videos falsos con un nivel de realismo indistinguible para el ojo humano. El objetivo y el mayor riesgo que destacamos en la parte inferior es engañar a los sistemas biométricos. Los delincuentes utilizan estas identidades clonadas para suplantar personas y así lograr acceder a servicios financieros o plataformas digitales de manera fraudulenta. Bueno, yo les voy a explicar sobre el riesgo en el contexto peruano. Bueno, en el contexto peruano, la manifestación de uso de plataformas digitales para trámites bancarios, comerciales, administrativos, incrementan la exposición de los ciudadanos a este tipo de fraude. Bueno, dado que busca parte de la información requerida para construir una identidad sintética, como están los números de documentos, fecha de nacimiento, datos de contactos, registros tributarios, que de una u otra forma, digamos que les ayuda a cometer este fraude. Y tenemos el crecimiento entre entidades diseñadas para agilizar trámites y mejorar la experiencia del usuario implica
correlativamente un mayor número de puntos de acceso que podrían ser aprovechados para recopilar fragmentos de información y relacionarlos de una u otra forma con la identidad sintética. Bueno, por otro lado, la otra PPT voy a hablar sobre la filtración de datos personales, ¿no? Que esto digamos que es un plus donde va a iniciar todo. Por ejemplo, la vulneración de datos personales se configura como el punto principal del ciclo de robo de identidad sintética. Esto lo que evidencia es la necesidad de fortalecer los mecanismos de control, supervisión. La cadena causal típica de este tipo de fraude comienza con una filtración de datos, ya sea por ataques informativos, por negligencia en la custodia de información o por actos desleales de empresas con acceso de base de datos. Continúan con la construcción de la identidad sintética mediante herramientas de IA y culminan con una explotación fraudulenta de dicha identidad en determinados lugares. Bien, por otro lado, lo que es el daño digital. El daño digital es el perjuicio que una persona viene a sufrir cuando sus datos personales son utilizados de manera indebida en Internet o por medio de herramientas tecnológicas, como viene a ser lo que es la inteligencia artificial. Este daño no solo va a afectar el patrimonio económico, sino también la identidad, la reputación y la privacidad de la vida personal de la víctima. Tenemos unas principales características de lo que viene a ser el daño digital. Por un lado tenemos la difusión rápida. ¿En qué consiste? Consiste en que la información puede propagarse en segundos a través de redes sociales y plataformas digitales. Tenemos lo que es la difícil eliminación. Una vez ya publicada esto en Internet, la información puede permanecer durante mucho tiempo. Tenemos lo que es la afectación prolongada. Las consecuencias pueden mantener incluso después de descubrir el fraude. El alcance global, viene a ser el daño que puede extenderse a diferentes países debido a la naturaleza internacional que tiene el Internet, pues, ¿no? En el caso del robo de identidad sintética, los delincuentes utilizan datos reales de una persona para crear así perfiles falsos y cometer fraudes. Esto puede generar deudas, afectar el historial crediticio y perjudicar la imagen y credibilidad de la víctima ante una sociedad. Por otro lado, también tenemos lo que son los derechos afectados. El robo de identidad sintética vulnera diversos derechos fundamentales que estos van a ser reconocidos en la Constitución Política del Perú y van a ser protegidos por el Código Civil. Tenemos dentro de ellos el derecho a la identidad. Esto se va a ver afectado cuando los delincuentes van a utilizar datos personales reales para así poder crear perfiles falsos o realizar actividades fraudulentas en nombre de otra persona. Tenemos por otro lado el derecho al honor y la reputación. La víctima puede ser vinculada a deudas, estafas o actos ilícitos que nunca cometió. Van a dañar su imagen, su credibilidad ante la sociedad. Por otro lado, también tenemos lo que es el derecho a la privacidad. Se vulnera cuando la información personal va a ser obtenida o almacenada sin el consentimiento de su titular. Además, estas afectaciones pueden generar consecuencias tanto emocionales, sociales y económicas, como ya sea estrés, pérdida de confianza, problemas laborales o dificultades para acceder a estos servicios financieros. Por ello, es que la Constitución y el Código Civil establecen mecanismos de protección que permiten a las víctimas exigir la reparación de daños ocasionados a la restitución de los derechos de cada persona. Bien, ahora hablaremos sobre la responsabilidad civil en el Perú. ¿Cuál es el problema actual que existe ahora? Que en nuestro Código Civil no se pensó en un mundo, se pensó, perdón, en un mundo físico, no para la inteligencia artificial o los fraudes digitales. Existen dos formas de cobrar una reparación civil en el Perú. Una responsabilidad subjetiva, con culpa. Se tiene que demostrar que quien tuvo la culpa del daño. El problema en Internet o con sistemas de IA es casi imposible demostrar técnicamente de quién fue la culpa, si del programador, de la empresa o del hacker. Existe la responsabilidad objetiva por riesgo. Si usas algo peligroso que causa un daño, pagas aunque no tengas la culpa. Acá aquí existe la propuesta que el uso de la IA o el sistema digitales de los bancos sea considerado una actividad riesgosa. Si el sistema falla o te daña, la empresa debe pagar automáticamente.
Hablaremos sobre el daño digital. Ya no es solo perder dinero, daño patrimonial, sino que te destruyen la reputación, el honor y el proyecto de vida. Por ejemplo, si te meten a Infocor falsamente por un fraude y ya no puedes pedir un préstamo para un propio negocio, ¿no? También hablaremos sobre la protección jurídica peruana. ¿Qué leyes nos defienden hoy? Tenemos la Constitución, que protege nuestro derecho a la identidad y al honor. Tenemos el Código Civil, en el artículo 15, que dice que protege la imagen y a la vez clave para defenderse si clonan tu voz o rostro con deepfakes. Tenemos la ley de protección de datos personales. Obliga a a los bancos y entidades a cuidar tu información. Si se les filtra tu clave o DNI, son responsables. Y tenemos la ley de inteligencia artificial, la ley 31814. Sobre esta norma reciente que exige que el uso de la IA en el Perú sea ético y seguro para los ciudadanos. Bien, siguiendo la exposición de mis compañeros, ahora voy a hablar sobre el principio de la ley número 29733. Bien, dicha ley establece principios fundamentales que operan como barreras preventivas frente a la recopilación indiscriminada de información, que suele estar en el origen de la construcción de identidades sintéticas. El principio de consentimiento exige que el tratamiento de datos personales cuente con la autorización libre, previa, expresa e inequívoca del titular. El principio de finalidad prohíbe que los datos sean tratados para fines distintos de aquellos para los que fueron recopilados. Y el principio de seguridad obliga al responsable del tratamiento a adoptar medidas técnicas y organizativas adecuadas para proteger los datos contra accesos no autorizados, pérdidas o destrucciones. Bien, la aplicación de dicha ley al contexto del robo de identidad sintética asistido por la inteligencia artificial plantea que cuestiones específicas de la ley número 29733 no aborda de manera explícita. El principio de consentimiento resulta difícil de instrumentalizar cuando los datos son recopilados, sin el conocimiento del titular mediante filtraciones de bases de datos. Pero también el consentimiento es otorgado en el marco de contratos de adhesión, cuyas cláusulas de tratamiento de datos no son comprendidas cabalmente por el usuario. El principio de la finalidad se ve comprometido cuando los datos recopilados para un propósito lícito son posteriormente utilizados por el propio responsable del tratamiento o por terceros que acceden ilícitamente a la base de datos para construir identidades sintéticas. El principio de seguridad finalmente exige que el responsable del tratamiento actualice permanentemente sus medidas de protección para enfrentar las amenazas tecnológicas emergentes. ¿Cómo sería eso posible? Por ejemplo, actualizando sus contraseñas de ya sea de banco, de correo personal, etcétera. Bien, bueno, por último hemos llegado a la conclusión que el robo de identidad sintética asistido por la inteligencia artificial representa una mutación cualitativa del fraude tradicional que quiebra el axioma de la predictibilidad del daño, las propiedades del comportamiento emergente y la sociedad y la opacidad algorítmica de las redes neuronales que impiden determinar con certeza el curso causal y la previsibilidad exigidos por la responsabilidad subjetiva, demostrando la obsolencia de la culpa como criterio rector para resolver los conflictos jurídicos derivados de la era digital. Y la segunda conclusión y última son las filtraciones masivas de base de datos personales en el Perú actúan como el factor habilitante y el insumo primario del ecosistema del fraude sintético. En consecuencia, la antijuricidad en el ámbito civil no debe restringirse a la conducta del cibercriminal, sino extenderse a la negligencia y omisión de los intermediarios financieros y comerciales que implementan sistemas de verificación remota digital sin adoptar las medidas de seguridad proactivas y tecnológicas que exige la ley dicha 29733. Bueno, ahora vamos a pasar al caso.
Bien, vamos a colocarse en un hipotético caso. Imagínate tú recibir una llamada con la voz exacta de un familiar solicitando ayuda económica urgente. Aunque parezca una situación real, podría tratarse de una estafa, creando mediante inteligencia artificial. Precisamente este es el tema que se abordó en nuestra exposición, el uso de la inteligencia artificial para perfeccionar fraudes en el Perú y los desafíos jurídicos que esta nueva realidad plantea para nuestro ordenamiento legal. En este caso, se va a desarrollar en un contexto donde los delitos informáticos han aumentado en el Perú. Los delincuentes han comenzado a utilizar inteligencia artificial para así hacer más sofisticadas sus estafas mediante la clonación de voces, mensajes personalizados y conversaciones automatizadas. Para ello, primero obtienes datos personales de las víctimas como nombres, número de documentos, contactos telefónicos e información de redes sociales. Luego van a utilizar herramientas de IA para crear escenarios falsos pero muy creíbles, con el objetivo de inducir a las personas a realizar transferencias de dinero o proporcionar información confidencial. Esta nueva modalidad de fraude reduce las sospechas de las víctimas porque las interacciones parecen auténticas y confiables. Además, van a plantear importantes desafíos para el desarrollo peruano en materia de responsabilidad civil, que viene a ser la protección de datos personales y regulación del uso de tecnologías avanzadas. Bueno, vamos por los hechos relevantes. Vamos a poner, aterrizándonos los conceptos que hemos practicado ya o expuesto a nuestro caso práctico. Analizaremos cómo se utiliza la inteligencia artificial para perfeccionar los fraudes en el Perú. En los últimos años, organizaciones criminales han incorporado herramientas de inteligencia artificial para hacer sus estafas mucho más sofisticadas y eficaces, superando ampliamente a los métodos tradicionales. Veamos los hechos relevantes de cómo operan. Toda la operación inicia con la obtención previa de los datos personales de la víctima. Los delincuentes consiguen nombres, números de documentos, contactos de teléfonos y monitorean las actividades en las redes sociales. Logran obtener esta información a través de filtraciones de datos, técnicas de ingeniería social o mediante el acceso indebido a bases de datos. Una vez que tienen esta información en su poder, utilizan inteligencia artificial para ejecutar las siguientes acciones. Primero, generan mensajes altamente personalizados adaptándonos específicamente al perfil y contexto de la víctima. Segundo, clonan las voces de los familiares o conocidos para realizar llamadas fraudes que suenan exactamente como ellos. Tercero, automatizan las respuestas a través del sistema que simulan conversaciones humanas. Cuarto, mediante la combinación de todo esto, logran crear escenarios sumamente creíbles que inducen a la víctima a realizar transferencias de dinero. El resultado de todos estos hechos es que la inteligencia artificial permite aumentar drásticamente la tasa de éxito al fraude, al hacer que la interacción parezca totalmente auténtica y confiable. Los delincuentes reducen las sospechas de la víctima y logran su objetivo económico. Bien, bueno, el contexto del caso, ¿no? Bueno, consiste, ¿no?, en que en los últimos años el Perú ha experimentado un incremento significativo en los delitos informativos, particularmente en aquellos vinculados a la suplantación de identidad y fraude digital. Bien, en este contexto, diversos reportes han evidenciado que organizaciones criminales están incorporando herramientas de inteligencia artificial para perfeccionar de una u otra forma su método de engaño, incrementando la eficacia y satisfacción de su operación ilícita. Bueno, según el informe analizado, grupos de estafadores en el Perú han comenzado a utilizar tecnología basándose en inteligencia artificial para automatizar y optimizar procesos de fraude, tales como la clonación de voz, la generación de mensajes personalizados, como ya lo mencionaron, y la simulación de interacción humano creíble. Este fenómeno marca una evolución significativa respecto de formas tradicionales de estafa, en los cuales el engaño depende principalmente de la intervención directa de los delincuentes. Bien, acá aterrizamos al problema jurídico. En el caso plantea un problema jurídico central vinculado a la responsabilidad civil en el contexto de tecnologías avanzadas, la cual no surgen las siguientes preguntas. ¿Cómo se determinaría la responsabilidad civil cuando el daño es causado mediante el uso de inteligencia artificial? Segundo, ¿quién debe responder por los perjuicios ocasionados?
Deben ser los delincuentes, la plataforma o el Estado. Y por último tenemos, ¿son suficientes los criterios tradicionales de responsabilidad civil frente a estos nuevos escenarios? Bien, ahora les voy a explicar sobre la estructura para analizar desde la responsabilidad civil. La estructura se comienza por el daño. ¿En qué consiste? No? El daño es el tipo de caso que se manifiesta tanto en el ámbito patrimonial como extrapatrimonial. En el daño patrimonial ya saben que es la pérdida económica, derivados de transferencias fraudulentas, acceso indebido a cuentas bancarias o contratación de servicios sin consentimientos. Por otro lado, tenemos los daños extrapatrimoniales, que consisten en la afectación a la identidad digital, pérdida de confianza en los sistemas electrónicos, ansiedad y daño a la reputación. El carácter masivo de estos fraudes agrava el impacto, ya que pueden afectar simultáneamente a múltiples víctimas. Bueno, el factor de atribución. En este escenario pueden identificarse diversos posibles responsables. 1. Los delincuentes, quienes utilizan la inteligencia artificial con dolo para cometer el fraude. 2. Empresas tecnológicas o plataformas digitales, en caso de que no implementen medidas adecuadas de seguridad o control. 3. El Estado, por posibles deficiencias en la regulación y protección de datos personales. En este contexto, se plantea la necesidad de considerar no solo la responsabilidad subjetiva, culpa o dolo, sino también criterios de responsabilidad objetiva, específicamente cuando se trate de actividades que implican el uso de tecnología de alto riesgo. Relación con el robo de identidad sintética. En este caso, analizado guarda una estrecha relación con el fenómeno de robo de identidad sintética. Si bien en muchos casos aún se utiliza información real de las víctimas, la incorporación de la inteligencia artificial permite avanzar hacia la creación de identidades digitales más complejas. En efecto, la combinación de datos reales con elementos generados artificialmente, como voces, mensajes y comportamientos simulados, configura una forma iniciante de identidad sintética en la cual la identidad no corresponde completamente a una persona real, pero resulta funcional y creíble en entornos digitales. Este fenómeno representa una evolución de la suplantación de identidad tradicional hacia las formas de sofisticadas en las que la inteligencia artificial desempeña un papel central. Bien, siguiendo la exposición, voy a hablar sobre la aplicación al derecho peruano. En el ordenamiento jurídico peruano, estos casos pueden ser analizados a partir de la ley número 29733, que es la ley de protección de datos personales. También a través del Código Civil peruano en materia de responsabilidad civil extracontractual. No obstante, dichas normas no contemplan de manera específica el uso de inteligencia artificial en la comisión de fraudes, lo que genera vacíos normativos en la atribución de responsabilidad y en la prevención de estos delitos. Ahora tendremos un análisis crítico sobre esto, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que acá el crimen automatizado, ¿no? Sobre la IA como arma. En el Perú, la IA ya no es solo una innovación, ahora es una herramienta para la delincuencia. Es una ventaja del criminal, permite la automatización del engaño, ejemplo, el deepfakes o las estafas masivas. El escudo, los delincuentes logran mayor eficiencia, daño a gran escala con menor exposición, lo que frena su detención y sanción, ¿no? Y también analizaremos el otro punto, que es el quiebre. Las leyes actuales ya no sirven en sí. El modelo tradicional, nuestra responsabilidad civil se creó para un mundo físico. Desde el daño siempre es directamente atribuible a una persona.
el vacío legal. Con la IA, la conducta dañosa la ejecuta un algoritmo no autónomo. ¿Y de quién es la culpa? ¿Del programador, del usuario o de la empresa? El derecho tradicional no tiene respuesta para esto. Y que de repente podemos dar una solución mediante esto, ¿no? Lo que se puede hacer es actualizar las reglas de juego. Es urgente plantear la imputación jurídica en el entorno digital mediante responsabilidad por riesgo, que quien cree o use una IA asuma los daños, una responsabilidad objetiva sería, y nuevos criterios, adaptar las leyes o tecnologías autónomas y definir la responsabilidad de cada actor en la cadena digital, ¿no? ¿Y qué podemos decir mediante todo esto? Que el derecho peruano no puede seguir regulando la tecnología del siglo XXI con las leyes del siglo pasado. Y como conclusión tenemos que tenemos el hecho, los fraudes con IA en el Perú ya son una realidad avanzada. El problema es que las leyes actuales no sirven para este tipo de delitos porque fueron hechas para el mundo físico, ¿no? Como ya mencioné anteriormente. Y este no es un debate teórico, se necesitan reformas legales peruanas ahora mismo. Eso ha sido todo. Muchas gracias.